No, vamos a ver otro tema que es profundamente complejo, profundamente delicado y que es motivo de atención sistémica en este espacio de radio, que es la cuestión de las adicciones. Ustedes saben que hace 3 días que hay una noticia que ocupa un espacio central, un poco a los codazos, entre los temas que están ocurriendo con la invasión criminal de Putin a Ucrania y la heroica defensa ucraniana, más nuestros propios deméritos cotidianos que a veces se aceleran de un modo que ya ni tragedia parecen una comicidad, comedia negra. El hijo de Paul Auster, un notable hombre del mundo de las letras, cambió su declaración, reconoció que estaba drogado cuando murió su bebé. Una pericia confirma que la bebé murió por ingesta de heroína. Para hablar de este tema está en línea Esteban Bud. Esteban, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, José Luis, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿qué hará falta para que se entienda la cuestión del daño colateral de la droga frente al minimalismo de los que dicen, bueno, no, la cuestión del consumo no es importante, es un tema individual de cada uno, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que quizás viajar en el tiempo hacia atrás o proponer un cambio de paradigma, una nueva cosmovisión, una nueva ideología. Creo que, como has dicho, la ideología imperante en estos días promueve esta mirada tan relativista de el paraguas de los derechos, ¿no? Los derechos torcidos, en esto del derecho a consumir, el derecho en esto del ámbito privado y la supuesta no afectación a terceros. Creo que ha habido un desplazamiento, si uno hace un repaso, una cronología, una retrospectiva de cómo ha ido evolucionando el enfoque sobre el tema de las adicciones, sobre las drogas, podemos entender un poco el cambio, cómo ha ido perdiendo vigencia la ley de drogas en Argentina, hoy una ley que prácticamente ni se aplica, ¿no?, en su faceta más social y sanitaria. Creo que también podemos hacer un análisis del abordaje periodístico de este fenómeno, ¿no?, cómo las corrientes se han ido volcando hacia ese reflejo, por ejemplo, lo que siempre hablamos de la marihuana medicinal y cómo ese enfoque de la marihuana medicinal ha ido moldeando el imaginario y haciendo mucho más permeable, sobre todo entre los jóvenes, el uso de esta sustancia. Pero me permito, con respecto a esta noticia que comentabas, ¿no?, que es tremenda, porque incluso aún hoy las pericias no saben todavía cómo hizo esta bebé de 10 meses para ingerir heroína y fentanilo. O sea, creo que cuando empiecen a profundizar un poco más en la investigación va a dar cuenta de algo que nadie quiere saber, que posiblemente haya sido el mismo padre que le administró esta sustancia, ¿no? Bueno, perdón, me llevas a un punto que a mí, desde que veo la crónica, digo, a ver, el tipo se dio con heroína. ¿Cómo llegó la heroína a la criatura? Porque podría llegar la heroína si fuera la madre la que se drogaba cuando le da el pecho, supongamos, ¿no? Exacto. Una posibilidad. Exacto. Pero acá sí, evidentemente tiene que haber algo de lo que vos estás diciendo que es un horror realmente. Exactamente. Por ejemplo, si hubiese una intoxicación con marihuana, hoy en Estados Unidos tenemos que dar cuenta del aumento en los casos de niños intoxicados por ingerir lo que son caramelos o comestibles de cannabis con alta concentración del THC, y uno puede ver en ello una probabilidad, pero la heroína, diría que su forma de administración es por vía endovenosa, o sea, a través de jeringas. Entonces, me parece que no hay mucha alternativa a entender cómo una niña, una bebé de 10 meses, termina con una intoxicación, una sobredosis por ser administrada o autoadministración de heroína. No tiene mucho sentido. Por eso que me parece que frente a esto y frente al tema del uso así tan el jolgorio detrás de lo que es el consumo de sustancias, yo quería traer una frase que el otro día comentaba un amigo uruguayo con respecto a este torcido concepto de los consumos problemáticos, ¿no?, que ha venido a desplazar esto de las adicciones como algo peyorativo, como algo que es discriminatorio, ¿no? Y esto de los consumos problemáticos nos habilita la idea de que existen consumos no problemáticos. Claro. Y él hablaba de esto de que, bueno, va a llegar un día en el cual a la diabetes la vamos a llamar consumos problemáticos de azúcar.
o por ejemplo a la celiaquía, el consumo problemático de harinas. Entonces, frente a esta idea también de que existe, digamos, la posibilidad del consumo no problemático de drogas, es donde nos instalamos hoy, desde este paradigma torcido, para imponer esta mirada que promueve de vuelta los derechos al consumo, dejando de lado un montón de otros derechos, por ejemplo, en población adolescente, el derecho a la educación, el derecho a la salud y tantos otros derechos vulnerados que se ven por este consumo que, como vemos acá, no solamente afecta a la persona, sino claramente tiene una afectación sobre los terceros. Claro, sí, bueno, pero justamente esto es un daño extendido y tiene que ver con responsabilidades extendidas, ¿no? Porque, digamos, los que tenemos conciencia sobre esto sabemos que la persona que comienza en un proceso de adicciones, en algún momento podrá manejar con esa adicción con recursos propios, pero el propio deterioro que esto le va a ir significando lo va a llevar a otras cuestiones, va a caer en situaciones de demérito laboral o de demérito de sus propias responsabilidades si fuere padre, conviviente, etcétera, y después lo va a llevar al microrobo y a veces terminan en asesinar a un asesinato intrafamiliar porque son descubiertos robando y se acelera una situación de violencia, ¿no? Es decir, es una trayectoria de vida que generalmente, digamos, si no se tuerce en algún momento, termina por ese camino, claramente, ¿no? Uh-huh. Hace unos días hubo una controversia con el gobernador de Jujuy por el tema de la cuestión de la plantación de cannabis, que si bien es una empresa estatal, lo tiene a su hijo mayor al frente de la misma, diciendo él que este año iba a generar 21 millones de dólares de ingreso a la República Argentina. ¿Tenés una lectura de ese tema vos? Es una situación bastante compleja, porque inicialmente al amparo de lo que fue la ley de cannabis medicinal, que fue absolutamente tergiversada y modificada con el decreto presidencial que habilitó la tenencia, el autocultivo, ¿no? Uh-huh. Más allá de lo que es lo medicinal y la patología que se pretende atacar o paliar. Bajo ese amparo, en realidad, los intereses de las empresas que se han asociado a la provincia de Jujuy, pues una empresa mixta, claramente tiene que ver con convertir a Jujuy en un polo de producción de lo que llamamos marihuana recreativa, ¿no? Como diferenciando de lo que es la marihuana medicinal. Y en realidad es esto, es generar o sentar las bases para frente a la inexorable modificación de las leyes a nivel continental, porque lamentablemente los intereses que se están moviendo detrás de la legalización de la marihuana tienen que ver con la industria tabacalera, algo también muy presente en las provincias como Salta y Jujuy. Claro. Entonces creo que existe una alianza, una asociación directa. Incluso yo recuerdo una reunión que tuvo Morales con tabacaleros, invitándolos a explorar los beneficios de lo que es la plantación, lo que es la producción de marihuana. Entonces creo que lo que hace la provincia es hacer punta en algo que en poco tiempo sí será un negocio seguramente multimillonario, a expensas, por supuesto, de la salud de la gente. Sí, sí. Y lo que parece ser, digamos, el negocio de reemplazo, ¿no?, de las tabacaleras, la marihuana. Sin dudas, sin dudas. Han visto en la marihuana, con una escala previa en los cigarrillos electrónicos, la posibilidad de diversificar y poder expandir un mercado que, gracias al convenio de control del tabaco, firmado ya por inicios de 2000, 2003 más o menos, que, valga decirlo, Argentina es uno de los pocos países del mundo que aún no ha ratificado ese convenio, ese tratado, es decir, por la presión de las provincias tabacaleras, no va a pasar por el Senado esto. Entonces, bueno, las tabacaleras han visto en la marihuana, en los vapeadores, la expansión de ese mercado, sobre todo en población adolescente. Hoy cuando uno habla con los jóvenes han decidido no fumar más tabaco, o sea, no lo ven como algo atractivo porque tienen una plena noción del daño y del riesgo que corren, gracias justamente a las campañas antitabáquicas, cosa que no sucede con esta alegre fiesta detrás de la expansión del cannabis y de los cigarrillos electrónicos, que hoy está causando estragos en Estados Unidos, disfrazados obviamente de saborizantes, vainilla, frutilla y demás. Sí, sí, claro. Como siempre, Esteban, gracias, un abrazo, muy amable. Un gran abrazo. Bueno, Esteban Bude, especialista en temas de adicciones. Te cuento esto, pasó en Parque Peña,
un Rottweiler atacó a su dueña, provocándole lesiones en distintas partes del cuerpo. También atacó al personal policial que se constituyó allí. La señora tiene 78 años. Los efectivos no tuvieron otra opción que disparar al animal, que quedó herido de gravedad. Esto pasó allí en Parque Peña, calle Costa Atlántica, el 4700.